Amigos, buenas noches. Les doy la bienvenida. Nosotros decimos, iniciando la semana y con mucha energía, les digo gracias por sintonizarnos. Primero que nada, muy agradecido por su compañía, como cada noche de lunes. Hoy es 15 de noviembre y con el gusto de siempre les decimos hola a todos con un tema muy interesante, presupuesto 2022. Tranquilos, yo sé que el tema de los números de repente nos desconcierta, sobre todo cuando manejamos cifras de miles de millones de pesos, pero hay mucho más que solamente números en la pantalla. Le voy a comentar, esta noche me acompañan 3 de los 500 diputados que están trabajando en la actual legislatura. Estuvieron por horas y noches de desvelo, diciéndose de todo, porque hubo bastante escándalo también en torno de la discusión presupuestal, pero lo importante es analizar el contenido de lo que finalmente se va a ejercer a partir del primer momento del año 2022. Ya tiene presupuesto el Poder Ejecutivo. Y para hablar del tema, no me extiendo más, quiero saludar a quienes me acompañan esta noche aquí en la mesa. Empiezo por las damas. Está la diputada Mirza Flores, los 3 son diputados federales, ella es de Movimiento Ciudadano. Diputada, bienvenida. Jonás, muchísimas gracias por el espacio y enviamos un saludo muy afectuoso a todo tu público y esperamos que sea de su interés, porque debe de ser del interés de los jaliscienses saber qué pasó en la Cámara de Diputados esta semana. Estoy seguro de que ustedes nos van a dar pie para interesarnos. También nos acompaña el diputado Gustavo Macías del Partido de Acción Nacional. Diputado, gracias por venir. No, al contrario, Jonás, muchas gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad que nos dan de dirigirnos a tu auditorio. Como decía muy bien la diputada, debe ser del interés de la gente, porque es un tema de lo que los gobiernos en los 3 niveles o en las 3 esferas de este país podrán tener los recursos para o no tenerlos para bien de la sociedad. Que creo que es lo que más nos preocupa, es diputado. lo que vamos a revisar en un rato más. Bien, y está también con nosotros Mauro Garza. Bienvenido, Mauro. Hoy como diputado federal, en otras ocasiones nos acompañaba como dirigente de Coparmex. Gracias, Jonás. Siempre ha sido un placer poder estar contigo y con tu gran auditorio y compartir esta mesa con gente que aprecio y valoro tanto, como la diputada Mirza y el diputado Gustavo. Y pues poder platicar un poquito lo que buscamos defender para Jalisco, lo que está planteando el gobierno federal, pues la poca o nula participación de parte de los diputados, de parte del gobierno federal, de la bancada oficial, pues donde prácticamente no le movieron ni una sola coma al presupuesto, y entraremos al detalle. Muy bien, pues déjenme primero que nada ofrecer un brevísimo contexto de lo que vinimos recogiendo, fruto de lo que se hizo como cobertura periodística. Primero una discusión muy dilatada, luego se manejó mucho esta cifra histórica de más de 2,000 reservas, que bueno, pues sí queda como en el anecdotario, pero también se vio una discusión encendida que trascendió los límites de lo, digamos, civilizado. Los veo a los 3, evidentemente fueron muchas horas de trabajo y por eso les agradezco especialmente que en un día de asueto como el de hoy, convidé a muchos otros legisladores, muchos están de descanso, ustedes sin embargo nos acompañan y yo les agradezco esa oportunidad, y en particular quisiera comenzar preguntándoles por su opinión de lo que se aprobó. Fue muy claro lo que vimos. La bancada de oposición, principalmente PAN, PRI, PRD, se percibió. Luego, además, Movimiento Ciudadano, marcando también muy bien su postura. Y por otra parte, Morena con sus aliados, que fueron pues prácticamente sin discusión, aunque luego me enteraba yo de que algunos de ellos no estaban tan de acuerdo, pero se disciplinaron rígidamente y finalmente pasó el presupuesto sin que se le moviera nada en cuanto a tratar de reorientar partidas, y sobre todo no quisieron, y no sé, eso ya me lo dirán ustedes, restarle nada a la voluntad del presidente, a quien se le entregó como regalo de cumpleaños, porque el presidente el fin de semana cumplió años y eso pareciera que fue también la intención, entregarle el presupuesto para su gusto. ¿Qué opinión tienen ya como ciudadanos, como legisladores, de lo que ocurrió con el presupuesto que tendremos que vivir, sufrir o gozar todos a partir de 2022? Empezamos con usted, diputada, si nos permite. Gracias, Jonás. Mira, efectivamente nos ves la cara de cansados porque fueron muchos días, muchas horas de estar dando el debate, pero lo que hay que resaltar es que es un presupuesto de egresos de la Federación, que quiere decir el dinero de los impuestos de mexicanas y mexicanos que se concentra en la Federación y que deberá de ser distribuido para todo el país en donde están las mayores necesidades. ¿Qué fue lo que vimos? Un presupuesto con mucha discrecionalidad, en donde se arman bolsas, vamos a decirlo de manera muy práctica, se arman bolsas de infraestructura carretera, infraestructura para saneamiento de agua, infraestructura para educación, infraestructura para salud, pero son bolsas. Y dinero etiquetado para los estados
con mucha especificidad y muy contado. Lo que sí está en el grueso del presupuesto son los programas insignia del presidente de la República, estos programas que han sido muy cuestionados y son cuestionables porque no son transparentes, porque no tenemos clara la metodología con la que estos programas sociales se distribuyen, que no tenemos tampoco los criterios para medir si estos programas sociales tienen efectividad e impacto, transforman la vida de las personas en realidad. Entonces, que el grueso de nuestros impuestos esté concentrado en programas asistenciales nos preocupa porque quedan todos los estados con la incertidumbre de que si se portan bien o mal, si les van a repartir dinero o no. Diputado Mauro Garza. Gracias. Pues esperábamos después de una caída de la economía como la que vivió nuestro país, que el presupuesto de cara al 2022 pues buscara reorientar y buscara también tener una participación muy importante y muy significativa para la reactivación económica. Durante campaña, pues todos encontramos tres grandes necesidades que tienen las mexicanas y los mexicanos. El tema de seguridad, el presupuesto no atiende de manera puntual una estrategia clara hacia el tema de seguridad. Creo que todos hemos visto que la estrategia que se ha seguido a nivel nacional no ha funcionado. Era muy importante volver a poner sobre la mesa la discusión el fortalecimiento de las policías municipales. Vinieron cualquier cantidad de propuestas y de reservas en ese sentido. No atiende este presupuesto en materia de seguridad. También hemos visto como en el tema de salud, que es una de las grandes preocupaciones, sí, si bien hay un incremento en materia de salud, es exclusivamente para el tema de las vacunas. Qué bueno que exista una bolsa que viene a atender el tema de las vacunas para el asunto del COVID, pero no hay presupuesto para algo tan necesario como es la compra de medicamentos para la infraestructura hospitalaria, no se atiende. Otro tema que preocupaba era el tema de reactivación económica. De nueva cuenta, no hay un solo centavo para este gobierno. La actividad económica nunca ha sido prioridad y coincido con lo que dice mi compañera, pues realmente la prioridad del presidente no es la salud, no es la educación, no son las mujeres, no es la economía. La prioridad del presidente claramente son los programas clientelares. Ahí está el presupuesto, ahí está su voluntad. Diputado Gustavo, y déjeme añadir algo más, además de pedirle su opinión, su evaluación así somera. Vi también mucha discusión en torno de apoyos para el campo, y lo menciono pues porque usted viene de un distrito que pues tiene bastantes necesidades en ese sentido. Así es, como lo comentas. Mira, coincidí hace rato con el diputado Carlos Valenzuela, que es integrante de la Comisión de Presupuesto, y coincidíamos en un calificativo que hemos llamado el presupuesto, y que es un presupuesto electorero, es un presupuesto revanchista, un presupuesto que, como decíamos hace rato, no le movieron una coma. Yo creo que sí le movieron una coma, pero para quitarle dinero a los organismos autónomos. Le quitaron al INE, le quitaron a la Cámara de Diputados, le quitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, para repartirlo o sumarle estos casi un poquito más de 8,000 millones de pesos. Fue lo que varió de lo que mandó el presidente de la República, lo que pudimos hacer o pudieron hacer los diputados, 8,000 millones de pesos. Pero se lo quitan, al INE principalmente le quitan casi 5,000 millones de pesos, y ahí le van quitando a la Suprema Corte, lo que te decía, a los organismos autónomos, incluso a la propia Cámara de Diputados le quitan 125 millones de pesos para entregarlo a los programas, como ya bien lo decían, favoritos del presidente. No hay para el campo, como bien lo decías, no hay nada extraordinario para infraestructura en el Estado y en general en el país, no hay nada en el tema de medio ambiente, o sea, no hay recursos para, en general, las dependencias del gobierno federal. Si tú vas y las ves, si tú vas, por ejemplo, a lo que era Zagarpa o lo que es hoy SADER, vas a ver unas oficinas desmanteladas. Tú vas aquí a la delegación que está aquí en la Glorieta del Álamo, pues unas oficinas desmanteladas, o vas a los CADER o vas a los distritos de desarrollo rural que le llamaban anteriormente, los vas a ver desmantelados. Son usados para sus programas del gobierno federal, vas a ver a los servidores de la nación atendiendo ahí los programas que maneja el presidente, pero está desmantelado el tema, como bien lo decías, del campo. Un presupuesto, insisto, que solamente le da prioridad a los temas que el presidente tiene interés. Más de 120,000 millones de pesos que van a estos programas insignias sociales. No, ni siquiera los programas sociales, al tema de Dos Bocas, de la refinería, el aeropuerto y el tema... el Tren Maya. Son los las obras faraónicas del presidente, 120,000 millones de pesos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mis reservas que yo presenté, las reservas son
pues el último intento que tú haces para ver si Claro. cambias la voluntad de los diputados para ponerle recursos especiales, pues yo no pedía más de 1,000 millones de pesos para atender obras tan importantes como la zona norte del estado o la propia Pueblos Mágicos o temas que muy específicos de obras especiales en los municipios. Pero sí, hubo 120,000 millones de pesos para esas 3 grandes obras que el presidente ha venido manejando en lo que va de su sexenio. Me quedan muchas dudas, las quiero poner sobre la mesa antes de hacer la primera pausa. ¿Hasta dónde nos va a llevar esta discusión maniquea sobre si se está acabando la corrupción, se están acabando los moches y sobre todo que se están acabando los excesos? Porque la verdad como que no me queda tan claro que con lo que se está aprobando estemos llegando a cumplir esas metas. Evidentemente los mexicanos están muy molestos, por ejemplo, con los altos sueldos. Hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hacía alusión a que los consejeros electorales se pueden bajar los sueldos si quieren alcanzar con el presupuesto que les dieron, pero me parece que esa discusión no los conduce a ustedes a tener acuerdos. No notamos diálogo en la discusión presupuestal. El diputado Mauro Garza me comentaba, era una experiencia de yo digo, ustedes dicen, porque tienen chance de decirlo, pero no se movió nada que fuera significativo. Si me permiten, diputados, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes ya para entrar más en detalle sobre algunos puntos en particular. Y me gustaría que habláramos un poco sobre los programas sociales y sobre todo lo que usted decía, diputada Mirza Flores, pues como que no se les da seguimiento. ¿Qué puede hacer la Cámara para tratar de equilibrar la voluntariosidad del Poder Ejecutivo? Vamos a hacer esta pausa, seguimos aquí con Mirza Flores, Gustavo Macías, Mauro Garza. Quédese con nosotros. Está muy cortito. Ya estamos de regreso, nosotros decimos y rápidamente vuelvo con los diputados que nos visitan esta noche. Bueno, les preguntaba sobre el tema de los programas sociales, si gustan, porque sé que tienen mucho material que compartirnos, pero brevemente, a mí me parece que la pensión, que así le llamamos a los adultos mayores, pues está cayendo sobre un espacio que lo necesitaba mucho. Considero que la mayoría de los adultos mayores que están recibiendo ese dinero pues lo aprovechan porque sus necesidades eran muchas. Sin embargo, sí ha habido críticas sobre retrasos, sobre irregularidades que luego no se explican. Los otros programas sociales, eso sí están más en duda, sobre todo el de Construyendo el Futuro, los jóvenes. Pues Jóvenes ahí, construyendo el futuro, sembrando vidas. el de los jóvenes construyendo el futuro se ha venido reduciendo incluso y no han terminado de explicar si verdaderamente está dando resultados en específico. En la Cámara de Diputados no se ha discutido el tema de ponerles un límite o dependen estrictamente del Ejecutivo. A ver, depende estrictamente de la votación de la Cámara de Diputados. Pero como tenemos 280 votos que nomás se levantón de manos aplican la aplanadora, entonces digamos que perdemos nuestra facultad específica de poder asignar recursos y poder revisarlo. ¿Cómo se revisan los recursos? A través de la Auditoría Superior de la Federación. Ya la Auditoría Superior de la Federación ha emitido algunas recomendaciones, sobre todo en los programas insignia. Ya hizo ciertas observaciones en el caso, por ejemplo, de programas destinados para reducir las brechas de pobreza entre mujeres y hombres, para reducir las brechas de desigualdad y para eliminar o reducir en lo más posible la violencia en contra de las mujeres. No tiene criterio, no tiene metodología de perspectiva de género. Se reparte con muchísima discrecionalidad ciertos programas que, lejos de beneficiar específicamente a niñas, a mujeres, a jóvenes, a personas de la tercera edad, simple y sencillamente se convierten en programas electoreros, en programas asistencialistas. ¿Y por qué digo asistencialistas? Porque quiero saber si aquellas mujeres a quienes les quitaron el beneficio de una política pública de estancias infantiles, que nos platiquen cómo les está yendo con la cantidad que les mandan para que sean cuidados sus hijos. Cuando tú no tienes una política pública que se le puede dar seguimiento, lo único que estás generando es dinero mensual a mujeres, a hombres, a jóvenes, que no sabes con qué metodología se está aplicando la entrega, pero también si lograste impactar la vida de esas personas. Impactarla, ¿qué quiere decir? Que mejoren sus vidas. En el caso, por ejemplo, y levantamos la voz desde la primera semana de septiembre que llegamos a la Cámara de Diputados, en mi caso personal, fui muy crítica con el tema del anexo 13. Este es un anexo que está destinado específicamente, para eso fue creado, son erogaciones para disminuir las brechas de pobreza, de desigualdad y de violencia
contra niñas y mujeres. Y el día de hoy nos encontramos con un anexo 13 en donde el 89% de este anexo es de programas asistencialistas del presidente que no tienen nada que ver con el objeto con el que fueron creados. Pero ahí nos podemos ir uno tras otro, tras otro. Son, por ejemplo, en el caso del anexo 13, no es más que un anexo de simulaciones. Están simulando que le están poniendo más recursos al beneficio de las mujeres y de las niñas en este país. Es mentira, porque todos los programas que están poniendo ahí resultan ser para beneficio solamente de un porcentaje del electorado, cuando el verdadero propósito de reducir las brechas entre mujeres y hombres, que aparte está pactado como país, que es un Estado parte, México es Estado parte con la comunidad internacional, está pactado que tiene que ejercer acciones y recursos para beneficiar a niñas y a mujeres. En este caso, pues hay una simulación y de todo el presupuesto de egresos de la Federación, de todo el gasto corriente, solamente será el 0.49% del dinero destinado a niñas y a mujeres. Y bueno, están ahí además los resultados de las cifras de violencia y de feminicidios que me parecen trágicos. Pero, diputados, preguntarles a ustedes si al aplicarse estos recursos no se han encontrado irregularidades. Ya nos decía Mirza Flores que la Auditoría Superior de la Federación, pero pues ya vamos a la mitad de la administración, ya debiera haberse podido revisar cuáles son los resultados, si es que los hay. Insisto, nada más para cerrar ese tema con ustedes, el asunto de los programas sociales. ¿Vamos a seguir así irremediablemente? Lo que hemos visto es, primero se aplicaron, luego se constitucionalizaron y ahora se les incrementa el presupuesto. Pero creo que sí debe haber objetivos claros donde se pueda revisar algo no se hizo bien, entonces cambiamos la ruta. Mira, creo que este tema de la revisión de las cuentas públicas del gobierno federal nos puede llevar un programa, ojalá y nos invites. Incluso vamos a entrar a revisar ya este tema de la aprobación de la cuenta pública del presidente o del gobierno federal. Será la discusión para lo que resta del mes de noviembre y parte de diciembre. Ojalá y nos vuelvas a convocar para darte datos ya muy puntuales de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación sobre los programas sociales y en general del gasto del gobierno. Pero nos vamos a encontrar muchas sorpresas de lo que ha sido el gasto del gobierno, que no es lo más transparente ni lo más honesto que han querido aparentar. Pero ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de revisar cada uno de los rubros, de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, que ya están en manos de la Cámara de Diputados para ser discutidas. Será la siguiente discusión. Fue la ley de ingresos, presupuesto de egresos y viene ahora el tema de la aprobación del ejercicio fiscal del gobierno federal. En cuanto a los programas sociales, mira, creo que coincidimos y podemos estar de acuerdo los tres. Seguramente lo decías, el tema de adultos mayores es un tema que, adelante, estamos de acuerdo. Qué bueno que se pudo generar este incremento. Nadie le regatea los recursos a nuestros adultos mayores en el país. Creo que se lo han ganado. Lo que comentábamos es cuáles son las reglas de operación, cómo es el manejo, cómo es posible que en efectivo o con la tarjeta te estén entregando recursos con toda lo que puede representar el manejo a veces hasta discrecional de las convocatorias que se hacen para nuestros adultos mayores. Pero ese ni siquiera era como la discusión. Mira, el presupuesto fue de pasadito de 7 billones de pesos. Sí, el que se aprobó. El que se aprobó. De esos 7 billones, 5.2 billones de pesos, esos no los puedes ya, es gasto ya programado, están los programas sociales, está pues la deuda, todo lo que tiene de gasto operativo del gobierno, es 5.2 billones. El otro 1.8 billones de pesos, pues es el que pedíamos que se hiciera una redistribución. Incluso la Alianza Va por México presentó un presupuesto alternativo de poco más de 389 mil millones de pesos. Apenas el 3% del presupuesto que insisto, pues tampoco quisieron moverle a ese sí. Ni siquiera hubo forma de discutir con ellos para presentarles la alternativa que estábamos ofreciendo. Pero insisto, un presupuesto que sí hubiera habido un poco de humildad. Fueron muy soberbios los diputados de Morena y sus aliados en la discusión de este presupuesto, pero si hubiera habido un poco de humildad, pudiéramos haber construido un mejor presupuesto que se hubiera beneficiado mucho más gente en este país. Diputado Mauro Garza, déjeme añadirle a la reserva de lo que usted quiera apuntar sobre el tema. Esto ya
es como el anticipo de que van con todo contra la llamada reforma eléctrica, que así lo anunciaron algunos diputados. No, independientemente de cómo hubiera sido la discusión de este presupuesto, nosotros como fracción ya habíamos dejado muy claro cuál era nuestra posición, de que íbamos claramente en contra de esta reforma eléctrica, y también ahí es material para toda Sí, claro. un programa entero de la discusión. A un servidor me toca estar en la Comisión de Energía, nos hemos metido de lleno a ese tema, y por supuesto que nosotros vamos en contra de esa propuesta de la reforma eléctrica, porque es una reforma que a todas luces va en contra de las energías renovables, porque es una reforma que va a inhibir la inversión, porque es una reforma que lo único que hace es seguir incumpliendo el Acuerdo de París, donde tendremos que llegar de cara al 2024 con el 35% de nuestras energías limpias, y lejos de dar un paso hacia adelante, hoy el 35% de lo que produce Pemex es combustóleo, que no sirve absolutamente para nada más que para contaminar. También de ahí que CFE quiera incrementar el tema de las hidroeléctricas, porque ahí encuentra su principal comprador y fuente de consumo, y obviamente pues ahí podríamos hablar de esta materia. Y regresando al tema de la corrupción, pues yo creo que si algo puede distinguir este gobierno es la ineptitud y la falta de transparencia. Cuando hablamos de los programas, por ejemplo, de los jóvenes construyendo el futuro, ahí están las evidencias de la cantidad de empresas que se reportaban, que son empresas inexistentes, y la cantidad de beneficiarios que ni siquiera existen. Bueno, eso en cualquier otro sexenio hubiera sido motivo de escándalo, pero en este gobierno pasan cosas que simple y sencillamente no podemos explicar, y no pasa nada. Y también en la materia, anteriormente se tenía una mezcla entre las adjudicaciones directas y las licitaciones abiertas. Este gobierno, lejos de abrir a las licitaciones abiertas y que todos pudiéramos enterarnos por transparencia qué compran, a quién se lo compran y a qué precio lo compran, pues prácticamente todo se está realizando a través de adjudicaciones y a través de información que no se tiene y que se reserva el gobierno federal. O hace 2 semanas que estuvo también el director Bartlett, preguntaba, oye, ¿cuánto va a costar, a Ramírez Oropesa, cuánto va a terminar de costar Dos Bocas y en qué proceso va? Y obviamente a ningún mexicano se le ha informado en qué etapa va y cuánto nos va a terminar costando este capricho. Y lo mismo si nos vamos al tema del aeropuerto, y lo mismo si nos vamos al Tren Maya, y lo mismo si pedimos la información de cada una de las secretarías. Entonces es un gobierno que no está gastando lo que se tendría que estar gastando, y además lo que gasta lo gasta mal y lo gasta sin transparencia. Bueno, me están pidiendo una pausa, si me permiten, quisiera volver sobre el tema. También tenemos la oportunidad quizá de conectarnos vía Zoom con el presidente nacional de Coparmex, pero todo esto lo haremos nada más que termine el corte. Ya volvemos, esto es Nosotros Decimos. Bien, estamos de regreso. Qué bueno que siguen en nuestra sintonía. Si recién usted acaba de sintonizar el 10.1 de Canal 10 Quiero TV, le recuerdo que el programa completo va a estar en nuestras redes sociales. También lo puede ver en Facebook, como los tenemos cada semana, en nuestro canal de YouTube, y además le compartiremos algunos segmentos por otras de las redes en las que estamos presentes con ustedes. Sigo con Gustavo Macías, con Mirza Flores y con Mauro Garza. Bueno, ahora sí, entrándole de lleno a lo que ustedes han revisado de este presupuesto, ¿qué sí se obtuvo? Platíquenos, ¿no hay nada positivo? ¿Qué se obtuvo con el presupuesto que se va a ejercer en 2022 para hacer contraste con lo que no estamos teniendo? Porque yo les tengo que preguntar a ustedes si vamos a tener recursos para la línea 4 del tren ligero, o para la famosa presa de Zapotillo, o para carreteras, o para proyectos de infraestructura importantes en Jalisco. ¿Qué sí tenemos con el presupuesto? A ver, si me permites, Jonás y mis compañeros de mesa, el miércoles 10 de noviembre, o sea, esta semana pasada, estuvo aquí el presidente de la República, acompañado de algunos miembros de su gabinete y del secretario de Gobernación. Hicieron un compromiso, una vez más, con Jalisco, con el pueblo de los jaliscienses que siguen confiando en que debe de llegar el presupuesto federal a Jalisco etiquetado. Hicieron un compromiso con el gobernador de manera pública, en donde ese miércoles 10 el presidente de la República le vuelve a decir al gobernador que se sigue comprometiendo a
etiquetar recursos para que se inicie la construcción de la línea 4 del tren ligero, para la presa El Zapotillo, esta famosa presa que lo que busca es que en la zona metropolitana de Guadalajara tengamos agua los siguientes años. Es una obra importantísima y fundamental para todos los jaliscienses. La obra del acueducto de Calderón y El Ahogado, así como que se concluya las laterales del periférico de la zona metropolitana de Guadalajara. Son 4 obras muy importantes que no es para que digamos, es que se quiere beneficiar el gobernador o se quiere beneficiar cierto color. No, es para un beneficio inmediato y directo que impacta de manera inmediata en la vida de las personas de todo Jalisco. Y lo único que tenemos es que el miércoles se vota el presupuesto. El miércoles estuvo el presidente en Jalisco. El miércoles a las 11, 12 de la noche estábamos votando en lo general el presupuesto en la Cámara de Diputados y esperábamos que en los siguientes días, en algunos de los anexos, vinieran etiquetados estos presupuestos para Jalisco, porque a eso se comprometió el presidente. Y nos encontramos con la sorpresa de que no viene nada etiquetado. Ninguna de estas 4 obras de tanta importancia, pero sobre todo que el presidente se comprometió. Ahora, ¿qué nos queda? Imagínate, Jonás, ¿en qué condiciones estamos los jaliscienses? Estamos en una situación en donde lo único que nos queda es la esperanza. Tenemos la esperanza de que nos cumpla el gobierno federal. Ahí estamos. Sí hay recursos para sus programas que van a llegar a Jalisco. Sí hay recursos para algunos caminos rurales, para algunos tramos carreteros, pero recurso que impacte en la vida de Jalisco, ese no viene etiquetado. Y eso nos van a decir y nos están diciendo que están en estas bolsas generales, pero estas bolsas generales volvemos a lo mismo. Pues es según a contentillo de algunos servidores del gobierno federal, si ese presupuesto por fin se destina a Jalisco o si vamos a seguir esperando. Diputado Mauro Garza. Coincido completamente. Lo platicábamos, por ejemplo, adicional a estos 4 grandes proyectos, el gobierno federal reserva estas grandes bolsas. Por ejemplo, en el tema de infraestructura carretera y de mantenimiento de la misma, pues hay 2 bolsas de 15,000 millones de pesos cada una. ¿Cuánto es lo que le corresponde a Jalisco? Jalisco es un estado que genera prácticamente el 8% del PIB, pues esperaríamos que por lo menos en proporción se le regresara a nuestro estado. Hemos visto en los ejercicios anteriores que no ha sido así y por eso también tan importante la generación de infraestructura que genere desarrollo, que genere conectividad, que genere crecimiento, como también el mantenimiento de la misma. Hemos visto cómo muchos de los proyectos y de las obras que son responsabilidad del gobierno federal, pues lejos de mejorarlas, prácticamente se han dejado al olvido. Y esto, pues obviamente todos sabemos que cuando no se le da el mantenimiento preventivo, el correctivo es mucho más costoso. Y ahí también nos vamos a enfrentar con un problema futuro. Ahí también, regresando a lo que comentaba mi compañera, pues esperemos de parte del gobierno federal que atienda esas grandes necesidades, que deje de destinar recursos a estas grandes obras que no beneficien en absolutamente nada. Por ejemplo, en materia de infraestructura, de cada 100 pesos que se tienen contemplados para infraestructura en nuestro país, 44 pesos se van destinados a CFE y a Pemex. Solo 2 pesos van destinados al tema de infraestructura en salud y infraestructura en educación. Ahí quedan muy claras cuáles son las grandes apuestas del presidente. Él sigue obsesionado con los años 70 de seguirle apostando al petróleo y está dejando de lado estas cuestiones tan importantes como es la infraestructura en cuestión educativa y en cuestión de salud. Pues esperemos que ahora para Jalisco sí cumpla los compromisos. ¿Usted también nada más tiene la esperanza, diputado? Porque lo que nos queda claro, y platicaba con la diputada Mirza Flores antes del programa, una de las facultades más importantes de quienes son nuestros diputados, pues es aprobar el gasto del presupuesto. Y pues ahora parece que en lugar de eso, parece que la Cámara de Diputados, como que ya en resultado general, ¿no? Dijera, pues usted decida, presidente. Total. Le cedieron la facultad Pareció al presidente. una especie de ventanilla de oficio o de trámite para, aquí está el documento, necesito que pase por aquí, pues por eso se los entrego, si no, pues seguramente ni siquiera hubiera preguntado a los diputados. Aquí lo que ya se comentaba es cómo está compuesta la Cámara, el número de votos que tenemos que no son suficientes para influir, pero sí esperábamos, por eso yo decía que es un presupuesto electorero, es un presupuesto revanchista que va muy enfocado a los programas sociales, pero que pues sí tiene estas grandes
bolsas y esta posibilidad de ayudar. Si el presidente quiere, sí hay recursos, sí hay lo que vuelvo a comentar, casi 2 billones de pesos disponibles para que el presidente pueda atender los problemas que tiene el país en general. ¿Cómo era antes? Pues antes estaba etiquetado, ya sabíamos cuánto le tocaba a, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la delegación Jalisco, a la Semarnat o a Zagarpa, en cada una de las entidades en el país. Hoy sí hay un presupuesto, sí está cantidades ahí medianas para Jalisco de las dependencias federales, pero pues, que no van a resolver las grandes necesidades que tiene este estado. Hace un rato que me comentabas que si yo venía de Tequila, sí, me vine temprano, previendo el tema del ingreso a Guadalajara por esta carretera que está todos los días saturada, que todos los días la gente está pues demandando que se haga algo en esta zona de la venta del astillero hacia el ingreso a Guadalajara. Un tercer carril es lo que ya se ha hablado, los pasa a desnivel en la venta y seguir la carretera hasta Tequila, que es parte de lo que hemos estado comentando. Pero no, la bolsa que tiene Secretaría de Comunicaciones es solo mantenimiento de lo que ya está y algunos recursos para caminos rurales. El año pasado, esta dependencia que llegó a manejar casi 500 millones de pesos para un solo programa, que es el de los caminos rurales que atiende a las pequeñas comunidades, el año pasado no ofreció un solo peso, le quitaron todo el recurso que anteriormente había tenido para Jalisco. Y así, de tener el mantenimiento de las carreteras federales, de tener también llegó a ejercer 700 millones de pesos el año pasado, apenas sí llegó a los 300 millones de pesos. Entonces, ahí lo deja a la voluntad del propio Ejecutivo Federal, el que sí te doy de acuerdo al interés, espero que no sea político, del presidente de la República a los gobernadores, porque pues va y se compromete, pero igual solo queda en eso, en promesas. En la zona norte del estado, que es una de las regiones más con mayor atraso y el índice de marginación muy alto, sobre todo Mezquitic, estuvo el presidente en Mezquitic, ofreció cerca de 400 millones de pesos en infraestructura hace casi ya un par de años. A la fecha no se ha invertido un solo peso en esa región. Están intentando hacer una carretera de 10 kilómetros, pero las obras que anunció ahí de casi 400 millones el presidente, a la fecha no se ha invertido un solo centavo en una de las comunidades de más alta marginación, que es la zona de Mezquitic y sus pueblos originarios. Bueno, me quedo con un sabor muy amargo de la experiencia que nos están compartiendo, porque los tres coinciden en que usted hablaba de mucha soberbia de parte de la bancada mayoritaria. Pues lo que estoy viendo es que hay como una renuncia a tomar acuerdos entre los diputados. Hay dos posturas muy claras y también menciona usted, diputado, un presupuesto revanchista. Es una idea de vencer o morir, ¿no? Casi pareciera. Y evidentemente todo queda en la toma de decisiones, pues no sé si de la oficina del presidente o qué personajes tienen cierta preponderancia. En el pasado uno más o menos los ubicaba, hoy hay nombres de personas importantes en su círculo interno, pero pues también en los últimos meses el presidente ha despedido a algunos de los más cercanos. Ahora, ¿quién va a tomar esas decisiones? ¿El secretario de Hacienda? Pues, sobre todo pensando en lo que se requiere. A ver, yo creo que uno de los hombres fuertes del presidente es el secretario de Hacienda y el otro secretario de Gobernación. Y en los hombros de ellos está un poco el destino de los recursos federales. En el caso, yo quiero continuar un poco con lo que estaba diciendo el diputado Gustavo Macías. Esta entrada carretera de la venta del astillero al periférico de Guadalajara, esta llamada carretera Nogales, es una carretera para contextualizar a tu público. Es decir, de 2015 a 2018, que yo fui diputada federal, tuvimos una gestión muy exitosa de casi 120 millones de pesos para el tramo carretero de el famoso paso a desnivel del Technology Park, que fueron 60 millones de pesos, una obra que tenía 2 años parada y que representaba para la ciudadanía 6 accidentes al día, pésima calidad de vida para los ciudadanos, etcétera. Y otro tramo que fue muy importante fue la carretera a Colotlán, también así se llama. Es el tramo carretero de Tezistán al final de Zapopan, que fue un tramo carretero al que se le hizo mucha inversión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y cuando pongo estos ejemplos es para que la gente sepa que claro que había destino del recurso federal
y que de manera tangible lo podía palpar la ciudadanía y se veía impactada la calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú amplías la carretera y le das mejores condiciones, incluso también se hizo una grapa a la altura del fraccionamiento Rancho Contento, que también se redujeron en un número muy significativo los accidentes todos los días que sufrían familias, gente que vive en la zona. Cuando tú hablas de que se detienen estos procesos de mejora carretera, pues no solamente es por la gente que transita en su vehículo, es las personas que entran con camiones de turismo. En el caso de la carretera de Nogales, todas las personas que transitan por esa carretera, y no se está tomando en consideración que es el paso más importante de la frontera terrestre más importante, comercial más importante del país, que es la frontera de Nogales. De ahí pasa y llega a Jalisco y de Jalisco se distribuye a todo el país. Deberíamos de tener una infraestructura mucho más relevante, con una mira económica más importante y no la tenemos. Y lo quise poner en palabras mucho más tangibles para que la gente vea lo que nos perjudica un presupuesto discrecional. Ejercido así. ¿Así? Bien, tengo que hacer pausa, si me permiten, diputados. Regresamos rápidamente con ustedes. Esto es Nosotros Decimos. Bien, ya estamos de regreso. Se nos están yendo los minutos muy rápido aquí en el programa. Yo me quedo todavía con la duda. Bueno, les decía que qué había de bueno en el presupuesto, pero como que estuvo muy difícil encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Ya hablábamos de obras carreteras, pero algunas otras cuestiones que sean trascendentales, diputado Mauro Garza, y que pues simplemente no se van a ver. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo competitividad en materia turística. También hubo cualquier cantidad de reservas sobre la materia, programas que habían funcionado. Y perdón que lo interrumpa, y supongo que esto era generalizado, diputados de Jalisco, de Colima, de todas partes. Más bien, pues hubo una gran coincidencia entre lo que proponían los diputados de Acción Nacional, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, pues de cualquiera de los estados. Hombre, hablar de competitividad en materia turística, de algo que genera el 10% del PIB, el 11% de los empleos a nivel nacional, donde México crecía a pasos agigantados y eso tenía una gran derrama económica, pues hoy prácticamente todo el presupuesto que tiene la Secretaría de Turismo es para el Tren Maya. De ahí en fuera no tiene un solo centavo para nada. No está en la prioridad del presidente y lo vimos desde la cancelación de este gran proyecto que era el aeropuerto de la Ciudad de México, que nos hubiera permitido tener 2 puntos adicionales de crecimiento en el PIB, que nos hubiera permitido tener una gran derrama económica y que obviamente pues se canceló por un capricho para sustituirlo por un proyecto que a la fecha no sabemos cuánto nos va a costar la realización. Sabemos que nos costó 332 mil millones de pesos la cancelación y además pues sabemos que este aeropuerto no va a venir a resolver absolutamente nada. Lo mismo también nos estamos perdiendo en el tema de inversión. No obstante, México es de los países que menos inversión extranjera ha recibido en los últimos años y adicional a que no recibe la cantidad de recursos, y circuló en estos días, el país que mayor salida de capitales ha tenido es México. ¿Por qué? Porque no está dando certeza a la inversión y todos sabemos que si no hay confianza, si no hay certeza, no hay inversión, si no hay inversión no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay desarrollo, no hay generación de empleos y eso es lo que nos estamos perdiendo. También es un presupuesto que nos estamos perdiendo apostarle a la educación. Todos cuando vemos el ejemplo de que han hecho bien otros países como Singapur, como Corea del Sur, pues hubo 2 grandes apuestas: apostarle al Estado de Derecho. El tema de corrupción ya lo mencionamos, no ha sido aquí el caso exitoso, no se ha dado la materia adecuada. Y el segundo gran punto donde se decidió invertir es en cuestión de educación. Y aquí, lejos de compararnos con los mejores países y que ahí tendríamos que estar, pues vamos también dando pasos hacia atrás. Y podemos ir desdoblando cada uno de los distintos temas, pero pues no está en la voluntad, no está en la agenda del presidente, no está en la agenda de los diputados de Morena, del Verde y del PT. Cada vez que tenían oportunidad de estar en tribuna y de hablar, pues simple y sencillamente seguían conduciendo el vehículo volteando por el retrovisor. Todos los discursos empezaban con ustedes hace 10 años, y ustedes hace 15 años, y ustedes hace 20 años. Y eso a los mexicanos no les interesa. A los mexicanos les interesa qué vamos a hacer hoy para resolver la problemática que tenemos hoy y también para atender las grandes oportunidades que también tenemos como país que no estamos atendiendo. Déjenme plantearles, porque también me interesa que me den su punto de vista sobre el tema INE. Lo que queda en el escenario es pues una suerte de inmovilidad
Va a ser así, es lo que creo que va a suceder en los siguientes años en la legislatura que ustedes integran, pero también me doy cuenta, y lo hemos comentado varias veces, de cantidad de espacios de información, que todos los días también tenemos puntos de distracción, siempre hay algo de lo que hablar, y en el caso del presupuesto, que como bien decías, diputado, son 7 billones de pesos, pues parece que lo que más llama la atención en la rueda de prensa presidencial y en los comentarios de quienes hacen análisis es el recorte al INE. ¿Qué tan importante es esto? ¿Y hacia dónde nos conduciría? ¿Qué evaluación tienen ustedes de este tema? Mira, ahorita que preguntabas de qué nos perdimos también, antes de entrar al tema del INE, no estamos perdiendo del Seguro Popular, que pedíamos que el regreso del Seguro Popular no está funcionando el famoso ¿El INSABI, que los estados que lo firmaron y que están de acuerdo con este programa, pues igual que los que lo tienen y los que no lo tienen, es lo mismo. La falta de medicamentos, la falta de infraestructura en los hospitales. A cualquier hospital que vayas, a cualquier centro de salud, no hay medicamentos, no hay los insumos, pero tampoco tienen las herramientas necesarias los doctores para poder llevar a cabo el ejercicio adecuado de su profesión. De eso nos perdimos. Propusimos también un seguro de desempleo. Propusimos también recursos para la reactivación económica. O sea, nos pegó muy fuerte la pandemia en todo el mundo y en especial en este país. Proponíamos una bolsa para que reactivaran a los pequeños comercios, que hubiera apoyos en créditos o en recursos. No a las grandes empresas. Fondo perdido. No al changarrito, a la tiendita de la esquina, al que estuviera generando 1 o 2 empleos, que pudiera haber un incentivo económico. De eso nos estábamos perdiendo, nos vamos a perder el siguiente año. Y en esta bolsa que te hablo de 389,000 millones de pesos, ahí cabía toda esta infraestructura para Jalisco y para el resto de los estados. Ahí cabía el Seguro Popular, ahí cabía este seguro de desempleo, ahí cabía el tema de las mujeres o los recursos para los refugios para mujeres violentadas, que también se quedó de fuera, el tema de los niños con cáncer. O sea, va a seguir, aunque el presidente ya dijo que encargaba el tema de los medicamentos. Yo les garantizo y les puedo asegurar que el desabasto va a continuar, porque no están los recursos. Hay un incremento ahí, aparentemente hay un incremento ahí de 500 millones de pesos para vacunas, pero el grueso de la problemática que enfrenta la Secretaría de Salud es el tema del abastecimiento. Diputado, es que me da risa porque me quedo pensando, pues ya estamos a la mitad de noviembre. Si ya aguantamos 2021, pues podemos aguantar 2022, ¿no? Con el desabasto de medicamentos. Es una tragedia para quien padece esta terrible enfermedad, los niños que tienen cáncer o la gente que tiene diabetes. Todas estas enfermedades que había dentro del Seguro Popular, que eran las enfermedades catastróficas, hoy no tienen los recursos para poderse atender, y verdaderamente es una tragedia la que está viviendo mucha gente en este estado y en este país. Diputada, pues le dejo saldo de línea a reserva de que ellos quieran agregar. ¿Qué tan trascendente es? Porque una cosa sí es verdad, nuestro sistema electoral es muy costoso. Es un sistema electoral costoso, pero lo que nosotros hemos insistido es: las cosas que ya están hechas, las instituciones, debemos de corregirlas, no de dinamitarlas. Particularmente el INE es un triunfo ciudadano. Todos nos debemos de acordar, los 50, 60, 70, 80, 90, pues el carro completo se lo llevaba el PRI. ¿Por qué? Porque eran los que gobernaban y eran los que tenían los recursos para ir a campañas, para movilizar a las personas y para comprar el voto. Entonces el carro completo era no porque la gente solamente decidiera que ganara el PRI, era porque no había una democracia real, que después de mucha lucha de toda la ciudadanía, organizaciones internacionales, organizaciones de este país, pensadores, ideólogos, lograron que pudiéramos tener un sistema democrático mucho más parejo. ¿En qué funciona el sistema democrático para que sea muy parejo? Pues en que con los impuestos de mexicanas y mexicanos se redistribuya para que tengan vida los partidos políticos y estos tengan condiciones para poder competir y poder ganar. Si nosotros debilitamos al INE, ¿qué va a suceder? A ver, una cosa es ajustar presupuesto, pero otra cosa es debilitarlo, porque entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un organismo electoral que genera democracia y condiciones de paridad,
si lo debilitas, pues volvemos a los 70s, a esa política que al presidente de la República le gusta mucho. Volvemos a esos 70s en donde ¿quiénes son los que tienen la fuerza para poder ganar elecciones? Pues quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque traen el presupuesto, traen en la bolsa el presupuesto para poder movilizarlo con programas sociales, con la compra de voto, con la movilización, con la publicidad permanente que tiene el presidente de la República todos los días con la famosa mañanera. Y entonces, debilitar a nuestras instituciones, en este caso del INE, es muy peligroso. ¿Qué sí tenemos que hacer? Ajustarlo. A ver, pero claro que tenemos que ajustarlo. Tenemos un sistema democrático muy costoso. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos vuelven a meterse al aro de la corrupción, al aro de la compra de votos, y en eso también la ciudadanía debemos de tomar el pedazo que nos toca. ¿Cómo podemos generar una condición de una democracia mucho más plural? Bueno, pues no dejando que te compren tu voto, no dejando que te movilicen, no dejando que te convenzan, que te amenacen, pero la otra parte sí es de las instituciones. Es una pérdida si dinamitamos las instituciones. Eso es donde yo veo. El ajuste sí, dinamitarlo no. Bien, diputado, sobre ese tema en particular. Sí, completamente de acuerdo. Creo que el presidente ha sido especialista en encontrar los programas donde, si bien todo es perfectible, hasta las grandes empresas están en una constante búsqueda de hacer las cosas mejor, pero es el síntoma de que donde tiene una uña enterrada, la solución es cortar la pierna, ¿no? Así funciona el presidente y obviamente cada vez toma más control, y así lo vimos con el INADEM, y así lo vimos con ProMéxico, y lo mismo quiere hacer con el Consejo Regulador de Energía y con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todos los organismos autónomos, reguladores y todos los programas, como el caso del Seguro Popular, pues ha llegado a dinamitarlo sin tener una propuesta. Creo que el INE lo tenemos que cuidar todos. Además, en un país donde hay mucha desconfianza, siempre el INE sale dentro de los organismos que tiene el mayor número de confianza. ¿Y por qué tiene el mayor número de confianza? Porque también lo conformamos todos. Todos hemos sido funcionarios de casillas, todos tenemos algún familiar que le ha tocado estar ahí, que le ha tocado estar desde muy temprano contando las boletas, revisando la información, y que al final del día se siente satisfecho porque cuando se sube la información dice, sí, es correcto esa cantidad de votos que tiene cada partido, cada candidato, yo los conté y confío en él. Lo tenemos que seguir cuidando. Y obviamente, pues cuando habla de que quiere una reducción de 4.900 millones, primero que nos digan en qué se va a distribuir, porque siempre para el presidente es, dénmelo a mí, que yo no soy corrupto y que lo sé distribuir y yo defino. Esa es la función del presidente. Y número dos, si quieren reducirse 4.900 millones, ¿por qué no cancelamos su ridícula consulta que pretende hacer? Eso nos va a costar 5,000 millones de pesos. Quieren destinarlos de una mejor manera, pues ¿por qué no cancelamos su consulta? El presidente fue electo por 6 años, que se ponga a trabajar y que los termine. Bueno, lamentablemente ya se me terminó el tiempo, pero como bien dijo usted, diputado, tenemos una cita pendiente en el futuro inmediato porque vienen otras discusiones legislativas, hay mucho en la agenda, y ya que estamos cerrando con el tema del INE, supongo que en algún momento van a discutir una reforma electoral. Pues, es parte de lo que viene en la agenda y lo que ha anunciado el presidente, que ¿la va a enviar? va a enviar las modificaciones a la ley electoral en este país. Oye, Bueno, Jonás, también sí. quiero que nos des un espacio más adelante de que sigamos hablando de los recortes a todos los presupuestos que se tenían ya. Era un triunfo de 30 años de trabajo a las niñas y a las mujeres. Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos. Tenemos que diputado. hablar de ese tema porque no se está invirtiendo en seguridad y las mujeres cada día están en mayor condición de vulnerabilidad. Lo vamos a abordar con mucho gusto. Gracias, diputada Mirza Flores. Gracias. Diputado Mauro Muchas Garza. gracias, Jonás. Diputado Muchas gracias, Gustavo Jonás. Macías. Gracias sobre todo a ustedes. Nos despedimos. Aquí nos vemos en la próxima emisión de Nosotros Decimos.